Bueno, buenas a que se conecta el video, última clase de cálculo y multivariable. Y entonces pues vamos a hacer repaso. Bueno, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Entonces empecemos por hacer el repaso de qué es un campo vectorial. Un campo vectorial es una función, pero que no es una función en el sentido que la habíamos mirado, donde pues al evaluar en x, y, z nos da un número, sino que pues es una función que para cada x, y, z me da un vector. Eso, eso es un campo vectorial. ¿Para qué sirven los campos vectoriales? Bueno, pues los campos vectoriales pues sirven para básicamente modelar fluidos, modelar velocidades, modelar todo ese tipo de cosas donde digamos las partículas, hay partículas que se mueven de acuerdo a la posición donde están. Sí, entonces, pues por ejemplo, no sé si es en este o en el otro libro, por ejemplo, mire, esto está representando un campo de fuerzas, puede ser electromagnéticas, ¿no? O sea, cuando usted tiene una carga aquí en el origen, entonces usted tiene una carga en el origen, pues si está más cerca, pues digamos si es una carga positiva, ¿no? Y pues hay partículas alrededor que son negativas, pues se atraen hacia el centro, pero si usted está más cerca al centro, pues se atrae más, entonces los vectores son más grandes, pero note que pues todo depende del punto donde usted lo esté mirando, ¿sí? O por ejemplo, que pues puede representar fácilmente el movimiento de una rueda, ¿no? Entonces, pues si usted está más cerca al eje de rotación, pues la velocidad angular es menor, ¿no? Y pues entre usted más se aleje, pues es más fuerte la velocidad, ¿sí? Eso es un campo vectorial. Y digamos que dentro de los campos vectoriales, pues nosotros no le dimos mucha utilidad, pues por todo, pues por el tiempo. El tiempo no permitió verle la utilidad a los campos conservativos. Pero los campos conservativos son muy útiles porque hacer cuentas con campos conservativos es mucho más fácil que con otros campos. ¿Por qué? Pues porque los campos conservativos tienen unas propiedades ahí particulares, ¿sí? Y entonces cuando uno habla de campos, habla de básicamente de dos cosas, de dos propiedades que tiene el campo, o de dos cosas que se les puede calcular a un campo vectorial. El primero es la divergencia. ¿Que para qué sirve la divergencia? Bueno, la divergencia es un número. La divergencia es un número y sirve para algo que se llama el teorema de la divergencia. ¿Sí? ¿Qué es el teorema de la divergencia? Básicamente es un teorema que permite determinar qué tan difícil tiene un fluido para salirse de la superficie que lo contiene. Más o menos así, más o menos así. ¿Qué cuánta fuerza tiene que hacer? Para eso sirve el teorema de la divergencia. Pero entonces, pues bueno, no alcanzamos a verlo, pero la divergencia de un campo, si usted tiene un campo MNP, pues es simplemente calcular la derivada parcial de M, la derivada parcial de N, la derivada parcial de P y sumar esas derivadas parciales y lo que le dé. Esa es la divergencia. Y hay otro que se llama el rotacional. ¿Qué es el rotacional? Bueno, otra cosa que tampoco alcanzamos a ver esto muy bien, pues su utilidad, pero pues su nombre no es, su nombre dice mucho. ¿Qué es el rotacional? El rotacional básicamente es como la medida de la fuerza que necesita una partícula en un punto dado para rotar. Por ejemplo, piense en esto, piense en qué, en una planta yo puse este ejemplo, en una planta de tratamiento de agua, pues usted para tratar el agua, pues usted le echa unos químicos. Y entonces las plantas pues tienen unos molinos que pues baten el agua para que pues al batir el agua y usted le eche los químicos pues se mezclen bien, ¿sí? Como una licuadora.
Entonces, ¿qué es el rotacional? El rotacional es, pues, digamos, a la fuerza que usted le imprime, no, mejor con la licuadora. Usted ponga en la licuadora, ponga algo que no se desintegre. Me acordé de un meme. Eh, Coja por lo menos coco y échelo a la licuadora. Bueno, a la licuadora que sea capaz de triturar coco, ¿no? Porque con esas licuadoras millennial, pues, no sirven. Pero bueno, entonces suponga que le queda un pedazo de cáscara de coco, ¿no? Entonces usted tiene un pedazo de cáscara de coco ahí. ¿Qué pasa? Pues cuando la licuadora empieza a andar, o sea, bueno, usted esto inicia pues el proceso de la licuadora, eso ejerce una fuerza al agua o pues a lo que está ahí en el coco, si el agua ahí con el coco para poderlo licuar. Entonces, ¿qué hace el rotacional? El rotacional básicamente muestra la fuerza que le ejerce ese campo a la partícula de la cascarita de coco para él empezar a moverse. Eso es básicamente el rotacional. Por eso se llama rotacional, porque viene de una rotación ahí. Y entonces, ¿para qué me sirve el rotacional en este momento? Resulta que uno se puede demostrar, hay un teorema, donde que si usted habla, no, esto es integrales de línea, esto lo hablamos después, que básicamente si usted le calcula el rotacional a un campo, y al calcularle el rotacional a un campo, es esto aquí en la independencia de la trayectoria. Aquí está. Entonces, si yo tengo un campo vectorial, bueno, donde m, n y p son continuas y existen las derivadas parciales y todo eso, si usted le calcula el rotacional al campo vectorial y el rotacional del campo vectorial le da el vector nulo, ¿qué quiere decir que le da el vector nulo? Que la componente en i del rotacional le da 0, que la componente en j del rotacional le da 0 y la componente en k del rotacional le da 0, pues eso implica que el campo es conservativo. Entonces, ¿uno cómo verifica que un campo es conservativo? Pues para verificar que un campo es conservativo, simplemente calcula el rotacional y verifica que eso es 0. Pero, pues nosotros ya vimos cómo se calcula un rotacional. Entonces, vamos por aquí a abrir las notas de clase. Que si nosotros tenemos el... Hombre, Cuénteme. otra cosa, no, aquí estoy viendo en el libro de que la fórmula que nos da es que es I más, C, I más J más K. Y Ujú. usted en la fórmula esa que nos dijo que era I menos J más K. Sí, por esto. O bueno, Es claro. porque el rotacional usted lo calcula con este determinante. Entonces, cuando usted lo calcula con el determinante, usted hace esto por menores. Y cuando usted calcula un determinante de estos, pues cuando va a calcular la componente del j tiene que ponerle menos, por la forma en cómo se calcula el determinante. ¿Sí? Vale. O sea, claro, porque es que, ¿qué pasa? Cuando usted mira la fórmula, aquí la fórmula la tengo positiva. O sea, la tengo, mire, no, aquí la puse negativa. No, aquí está positiva, vea. Divergencia y rotacional. Entonces, divergencia, pues esto. El rotacional, pues entonces es calcular este determinante, precisamente. Pero entonces note que aquí puse dm de z menos dp de x y me queda más j. Pero en realidad pues eso viene de multiplicar, porque el determinante en realidad le queda menos j por derivada parcial de xm, derivada parcial de zp. O sea, menos j multiplicada, que multiplica a la parcial de p respecto a x, menos la parcial de m respecto a z. ¿Sí? Entonces aquí queda con menos. Pero pues en la fórmula pues lo ponen con más porque simplemente pues es multiplicar por menos. Entonces queda el de m de z positivo y el de p de x queda negativo, tal cual como está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo.
Entonces, pues esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, usted llega y calcula, tiene MN y P, y pues calcula la divergencia y calcula el rotacional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahí rápido. Venga, y nos hacemos un ejemplo. A ver, yo por aquí ya tenía uno. No, me sirven estos. Me sirve que... Profe, el proceso para el campo conservativo y que no sea conservativo básicamente es lo mismo que el rotacional. Sí, es calcular el rotacional. O sea, usted calcula el rotacional. Y cuando calcula el Y si dan rotacional, cero los componentes es no conservativo. es conservativo. Es conservativo, sí. Cuando da cero. Cuando una de las componentes, o sea, pueden que dos le den cero y la otra componente no le dio cero o le dio X o Y o algo, ¿sí? Mejor dicho, le dio algo distinto de cero, no es conservativo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál tomamos? A ver si eso no es conservativo. Bueno, resulta que, a ver, podemos tomar, vamos a tomar este, es que este me demoró mucho. Vamos a tomar este, no importa, vamos a tomar el 10. Vamos a ver si el 10 es conservativo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 10? Entonces, verifique. No, vamos a hacer las dos cosas mejor de una vez. Sea, entonces sea f igual. Entonces vamos a tomar el 10. 2xy más z cuadrado ahí. Entonces 2xy más z cuadrado y más x cuadrado en j. Entonces x cuadrado en j. Más 2xz más pi coseno de pi z. Ahora me olvidó. 2xz más pi coseno de pi z por k. Entonces tenemos ahí, ¿no? Es ese, ¿no? 2xy, Bueno, no importa. Es como por tomar un ejemplo. Entonces, sea f esto, calcule divergencia, calcule rotacional y determine si f es conservativo. Bueno, entonces, mire, divergencia, entonces acuérdese, divergencia de f, entonces la derivada de, acuérdate que esto es m, esto es n y esto es p. Entonces, divergencia, entonces de m de x más de n de y, ¿me escuchan? Está como cortado. Bueno, entonces, y ven, están viendo todo normal, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces divergencia de m de x más de n de y, más de n de y, más de p de z. Pues bueno, entonces usted calcula la divergencia. Entonces, ¿cuánto me da de m de x? Dos y 2y. ¿Cuánto me da de n de y? 0. 0. ¿Y cuánto me da de p de z? 2x más pi por coseno de pi. ¿Seguro? ¿Está seguro?
¿Me escucha? ¿Me fui? Se fue la señal. ¿Sí me escuchan ahí o no? Que no escucho nada. Oh, pero internet ahí. ¿Sí me escuchan Pues yo le ahí? escucho más ¿Sí me escuchan o entrecortado, no? se le escucha. Está Eh, como un poco lento es la visualización del pizarrón, profe. no, yo los escucho entrecortado. A ver, habíamos quedado en dp de z. O sea, entonces vamos a tomar a p y vamos a calcular la derivada respecto a z. Entonces habíamos dicho 2x. ¿Y qué hago con el coseno de pi z? ¿Cuánto me da esa derivada? ¿Cuánto me da? Profe, eso no se... Bueno, resulta que estoy calculando la derivada respecto a z. Y si calculo la derivada respecto a z, si calculo la derivada respecto a z de coseno de pi z, la derivada respecto a z de coseno de pi z me da pi por la derivada de, bueno, pi porque es constante. Entonces me da la derivada de coseno de z, de coseno de pi z, que la derivada de coseno de pi z es seno de pi z por la derivada interna. Entonces me da seno de pi z por la derivada interna, que es pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la divergencia. ¿Listo? Esa es la divergencia. Ahora vamos a calcular el rotacional. Sí, señor. Entonces, rotacional. Entonces, rotacional es I, J, K. Aquí pongo las derivadas. Y aquí pongo entonces el campo, ¿no? Entonces aquí tengo 2xy más z al cuadrado. Esto no es obligatorio escribirlo así, ¿no? O sea, si usted pues lo hace con la fórmula, pues bueno, listo, pero tiene que escribir la fórmula. Yo lo hago así pues porque es más fácil para uno acordarse. Aquí queda x cuadrado y aquí queda 2xz más pi coseno de pi z. ¿Listo? Ese es el determinante que hay que calcular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces queda i. I que multiplica a la derivada parcial de y de todo eso que está acá. Pero yo creo que es fácil ver que es cero, ¿no? Pues voy a escribirla de todas maneras, pero pues ya vemos que esa me va a dar cero. Menos, entonces la derivada parcial de z de x cuadrado. Entonces, y ya vimos que dio 0. Menos j. J que va a multiplicar a quién? J va a multiplicar a la derivada parcial respecto a z. Derivada parcial respecto a z de 2xy más z cuadrado. Derivada parcial de z de 2xy más z cuadrado. Más derivada parcial respecto, menos. Porque, no, mentiras. Pero de todos modos, estoy escribiendo esto. Mentira. Esta es la que queda negativa. Esta es la que queda negativa y esta es la que queda positiva. Sí, la que queda negativa es la que va de z de 2xy más z cuadrado. Sí, me estaba confundiendo ahí. Y derivada parcial de respecto a x de 2xz más pi coseno de pi z. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí. Bueno, entonces póngale cuidado. Más k
más k que multiplica a derivada parcial respecto a x de x cuadrado menos derivada parcial respecto a y de 2xy más z cuadrado. Bueno, y resolvemos eso que está ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que y me queda multiplicado por, yo creo que es fácil ver que da 0, ¿no? Porque la derivada parcial respecto a y de 2xz más pi coseno de z, eso es 0. Y la derivada parcial respecto a z de x al cuadrado también es 0. Entonces, y queda multiplicado por 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, cuando calculo aquí derivada parcial respecto a z de 2xy más z cuadrado, pues esto es 2z menos 2z menos 2z. Y cuando calcule derivada parcial respecto a x de 2xz más pi coseno de z, pues esto me da 2z. O sea que esto me queda menos 2z más 2z, o sea, 0. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el más y el menos no importa, porque pues, sí, no pasa nada con el signo. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Más k, ahora, k, vamos a sacar derivada parcial respecto a x de x al cuadrado, pues 2x. Y derivada parcial respecto a y de esto que tengo acá, pues es menos 2x. O sea que me dio 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me dio el rotacional de f? ¿Cuánto me 0. dio? 0i más 0j más 0k, o sea, el vector nulo. ¿Y eso qué implica? ¿Qué podemos decir de f? ¿Qué podemos decir de f? Que es conservativo. Entonces f es conservativo. Conservativo. ¿Cómo? No, me está diciendo que F es conservativo. Listo. Pero, profe, yo también aprovechar a ver si en este ejercicio podríamos hacer lo de la función potencial. Vamos, iba para allá, iba para allá. A ver cómo se calcula aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando usted encuentra que el rotacional es 0, pues eso le está diciendo usted que el campo es conservativo. Pero, ¿qué significa que un campo sea conservativo? Bueno, por definición, un campo es conservativo si existe una función diferenciable tal que el gradiente de esa función es igual al campo vectorial, ¿sí? Eso es lo que se llama la función potencial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si el campo es conservativo, usted puede encontrar una función tal que al calcularle el gradiente de esa función es igual al campo del cual usted partió, ¿sí? Más alguna constante. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica lo siguiente. Eso implica que digamos, si usted tiene una función... ¿No escucha? Se la escucha muy mal, profe. Sí, se está cortando. Se escucha entrecortado. Entonces, les estaba diciendo esto, o sea, si usted tiene que un campo es conservativo, eso implica que entonces existe una función diferenciable tal que cuando usted le calcule el gradiente de esa función, pues el gradiente de esa función le da el campo conservativo, ¿sí? ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica lo siguiente, que si usted tiene, en general eso implica esto, que si usted tiene que f es igual a mi más nj
más P por K, o sea, si usted tiene una función que cumple esto, y F es conservativo, eso implica que existe F tal que el campo es igual al gradiente de esa función que usted encontró. Pero si F es igual al gradiente de esa función, eso quiere decir que MI más NJ más P por K debe ser igual al gradiente. O sea, entonces le queda igual a df de X en Y más df de Y en J más df de Z en K. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Entonces eso implica que M debe ser igual a la derivada parcial de F respecto a X, que N debe ser igual a la derivada parcial de F respecto a Y, y que P, debe ser igual a la derivada parcial de F respecto a Z. ¿Pero eso qué implica? Bueno, esto implica que si usted calcula la integral de M respecto a X, pues eso le da F de X, Y, Z. Que si usted calcula la integral de N respecto a Y, eso le da F de X, Y, Z. Y que si usted calcula la integral de P respecto a Z, pues eso le da F de X, Y, Z. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo quiero encontrar esta F, a la cual voy a llamar función potencial, pues lo que tengo que hacer es integrar a M, integrar a N, integrar a P, respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, pues vamos a hacerlo. Entonces tenemos el ejemplo, ¿cómo es? 2xy más z cuadrado. Entonces si queremos encontrar la función potencial, entonces tenemos que integrar a 2xy más z cuadrado respecto a x, integrar a n, que n es x cuadrado, entonces integrar a x al cuadrado respecto a y, e integrar a, ¿cómo es la otra? Me olvidó. 2xz más coseno de pi z, 2xz más pi coseno de pi z respecto a z. Y entonces tengo que resolver esas integrales. ¿Listo? Ojo, estoy integrando entre comillas parcialmente. Cuando yo integro parcialmente, las demás variables son constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta primera integral, y será constante y z será constante, entonces usted las trata como tal. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces, pues bueno, bien pueda, sigan. Entonces, ¿cómo me queda? Entonces, pregunta, ¿cómo me queda la primera integral? X al cuadrado por Y por XZ cuadrado. Entonces, integramos a x, entonces ¿eso qué implica? Pues que me va a quedar 2x al cuadrado y sobre 2, ¿cierto? Más z cuadrado es constante, entonces me queda x z cuadrado más la constante de integración. Perdón, más una función que depende de las dos variables que yo no integré. Entonces, una función, vamos a ponerle phi. No sé qué nombre les puse antes. ¿Qué nombre les puse antes? ¿G? GDH y HD. Entonces le puse G. GDI, digo. Entonces me queda una función G en términos de y y z más la constante de integración. ¿Listo?
Esa sería la primera integral. ¿Me entendieron lo que hice aquí con la primera integral? ¿Sí o no? Sí, sí. Listo, bien. Entonces, bueno, tal como decía Carolina, pues entonces podemos quitar este 2 con este 2 y pues me queda x cuadrado y. Ahora, la segunda integral. Entonces, la segunda integral me queda. Acuérdense, entonces estoy integrando respecto a X y. cuadrado. ¿Cómo me queda? X cuadrado. Bueno, póngalo en orden. X cuadrado y. ¿Más qué? Más una función. HX. Más una función en términos de las dos variables que no integré, más una constante de integración. Y finalmente, pues me va a quedar esta última integral, que ¿cómo me queda esta última integral? ¿Cómo me queda esa última integral? ¿Cómo me queda esa última integral? ¿Me escuchan? Quedaría z al cuadrado x menos pi seno de pi z. Bueno, entonces este sí que hace la parte, ¿no? Porque, a ver, le queda 2xz al cuadrado sobre 2 más, bueno, ojo porque aquí toca hacer la parte. Entonces tengo integral de pi coseno de pi z de z. Entonces saco el pi de factor. Bueno, y entonces me queda la integral de coseno de seno de pi z sobre pi. ¿Por qué sobre pi? Porque por el u que toca sacar, ¿no? Porque usted dice que u es pi z, entonces de u es pi por dz, ¿no? Entonces si de u es pi por dz, pues entonces eso quiere decir que aquí le toca derivar acá y poner aquí un pi cuadrado para que la integral le quede. Entonces pues eso implica que pi con pi se va, todo esto le va a quedar seno de pi z más una función, va a ponerle i en términos de x, y, más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces ¿eso qué implica? Pues bueno, quito el 2 con el 2. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que f de x, y, z será igual a qué. Bueno, alguien me preguntaba esta mañana que, ¿y qué hago con esta i, con esta g y con esta h? Bueno, resulta que la función i que le está cumpliendo, o sea, mejor dicho, estas tres cosas son iguales. O sea, es igual x cuadrado y más xz cuadrado más xz cuadrado más, aquí no queda más, aquí no le suma más seno de pi z más, o bueno, espere, voy a hacer algo mejor. Voy a hacer algo mejor porque no me confundo. Entonces vea, x cuadrado y más x z cuadrado más g de xy más c. Eso me dio la primera. La segunda me dio x cuadrado y más h en términos de xz más la constante. Y la última me dio xz cuadrado más seno de pi z más i en términos de xy más la constante de integración.
¿Qué pasa? Me preguntaban esta mañana, profesor, ¿y quién es g de xy? Bueno, g de xy es, en realidad, termina siendo la función que le faltó al otro lado. Entonces, g de xy terminó siendo x cuadrado y. ¿Sí? H de xz es xz cuadrado, que está en las dos. Y de xy, no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es g de yz, ¿no? Aquí me equivoqué, discúlpeme. Aquí es g de yz. G de yz es seno de pi z. ¿Sí? Mejor dicho. No, es que las funciones no son cero. Las funciones no son cero. Usted lo que va a hacer al final para encontrar la función potencial es lo siguiente. Tome una sola vez lo que le salió de cada integral. Entonces, ¿qué quiere decir? En la primera me salió x cuadrado y más xz cuadrado. Entonces usted lo pone una vez. X cuadrado y más xz cuadrado. En la segunda integral me dio x cuadrado y. Bueno, pero si usted ya tomó x cuadrado y, no lo vuelva a tomar. O sea, usted ya lo tomó, déjelo quieto. ¿Sí? Solo ponga lo que está de más. O sea, lo que no había puesto antes. Y al final usted tiene xz cuadrado también usted ya lo había puesto, entonces usted no lo vuelve a poner y lo que pone es lo que le falta, entonces le falta seno de pi z. ¿Sí? Y esta que le quedó acá es su función potencial, esta es la función potencial. ¿Me entendieron lo que acabé de hacer? Sí, señor. Entonces, resumen. Tome la función, tome el campo, integra. Entonces, primero que todo, antes de irse a integrar, usted debe garantizar que sea conservativo. Si no es conservativo, no le va a dar. No es que no le funcione, es que no le va a dar. Por allá algo le sale mal. No le cuadra la integral. Entonces, lo primero que usted verifica es, se pregunta, ¿f es conservativo? Entonces usted pregunta, ¿f es conservativo? Entonces usted dice, sí, f es conservativo. Listo. Si f es conservativo, calcule las integrales. Y hace la igualación. F no es conservativo, déjelo quieto ahí que ya el problema murió ahí. ¿Me entienden lo que acabo de decir? Sí, profe. Listo. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Aprovechen. Una buena pregunta es esto. ¿Qué pasa cuando hay dos variables? Pues cuando haya dos variables, pues resulta que cuando usted vaya a calcular si un campo es o no conservativo, pues note qué pasa. Pues mire la forma de definir si es o no conservativo, ¿no? Es con esto. Pues cuando usted vaya a hacer el rotacional, como z es 0, pues entonces estas dos igualdades se le van a ir del rotacional. Y entonces la única que le va a quedar es dm de y igual a dn de x. ¿Sí? Entonces, pues cuando usted tenga dm de y igual a dn de x, ahí es conservativo. Y si ahí es conservativo, entonces puede calcular la función potencial. ¿Y cómo calcula la función potencial? Pues simplemente calcula las dos integrales. ¿Sí? Por aquí debe estar, aquí va a haber un ejemplo. Mire, vea. Entonces, usted demuestra que es conservativo, se demuestra que es conservativo y entonces lo único que hace pues es hacer la integral solo de, aquí no hay un ejemplo resuelto, pensé que sí, solo de x y de y,
¿sí? Entonces usted toma solo X, toma solo a X, toma solo a Y le calcula la integral solo a esos dos. Y ahí ya tiene la función potencial. ¿De acuerdo? No sé si haya más preguntas. Bueno, a ver, quiero finalizar, pues ya no puedo hacer mucho, ¿no? Pero, porque ya me acabó el tiempo. Pero recuerden la parte integral, ¿no? De la integración. Entonces, recuerden que en la parte de integración, usted debe calcular, bueno, porque hay dos tipos de integrales, ¿no? Está la integral que no tiene de x de y y está la integral que tiene de x de y. Entonces, para la integral que tiene de x de y, acuerde que usted cambia el x, cambia el y tiene que calcular la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, esta integral que está acá, entonces usted calcula el x que le dan, el y que le dan, calcula la derivada, entonces la derivada de x, pues en este ejemplo, por ejemplo, da 2t, la derivada de y daría 3t cuadrado. Entonces usted reemplaza el de x y el de y reemplaza pues los valores de x y de y que le están dando. Entonces x al cuadrado, pues si x está al cuadrado, pues entonces va a quedar t a la 4. Si es t a la 3, pues t a la 3 al cuadrado, pues t a la 6. Y entonces hace los reemplazos correspondientes y pues recuerde que la integral al final le va a quedar en términos de t. Al final la integral le va a quedar en términos de t. Cuando tenga una integral que depende, que es una integral de campo vectorial. Cuando tenga una integral que sea una integral de este estilo, que sea la integral de una función, o sea que tenga el de s en minúscula, recuerde que usted debe sacar, o sea tiene el x, tiene el y, entonces debe sacar la derivada de x, elevarla al cuadrado, más la derivada de y elevarla al cuadrado, sacarle raíz a eso y hacer esa integral, ¿sí? Esa integral pues puede complicarse algunas veces, ¿no? Porque pues puede que la raíz, porque usted sabe que las integrales que tengan raíces son complicadas, a menos pues que usted les pueda hacer alguna sustitución trigonométrica o algo así, ¿sí? Pero el resto pues se vuelven, o sea, hay que trabajarlas bastante. ¿Listo? Pues nada, quisiera hacer otro ejemplo, pero no me alcanzó el tiempo. No sé si haya más preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Me escuchan o no? Que ustedes no dicen nada, no dicen ni sí ni no. Me da rabia. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Todo claro. Jue madre, le habla más uno a una pared y le entiende más. Pero bueno, no va a pelear hoy no quiero pelear. Entonces, ¿qué? Bueno, todo ese sería el repaso. La verdad me hubiera gustado que poder hacer más cosas en el curso, ¿no? O sea, hacer teorema de divergencia, hacer teorema de Stokes, hacer teorema de Green, pero pues bueno, las circunstancias son las que son y pues ahí está el trabajo. Pues nada, finalizar con diciendo pues que ahí se trató de hacer lo mejor que se pudo. Y pues nada, o sea, espero que lo que hayan aprendido este semestre al menos les sirva para para el curso de ecuaciones diferenciales. Cuando tengan que calcular por allá una derivada parcial, al menos usted sepa calcular una derivada parcial. ¿Sí? Bueno, por allá cuando estén en cosas grandes, no sé si llegan a matemáticas, pues nada, ya en matemáticas, pues si nos vemos, pues nos encontramos allá. Y pues bueno, sepan que allá cuando estén en matemáticas especiales, allá hay que saber muy bien todo esto de integrales de línea,
y todo lo de derivadas parciales, ¿sí? Entonces, pues para que cuando lleguen allá, la primera clase de matemáticas especiales es de una vez una derivada parcial. Entonces, pues para que cuando estén allá, pues se acuerden que yo les dije algún día de que allá tienen que hacer derivadas parciales. Entonces, pues hagan sus derivadas parciales. Y bueno, de resto, pues nada. Nos vemos por ahí en el camino. Si me encuentran por ahí en la cafetería, me gastan un tinto. Y nada, Listo, profe. Todavía no se acuerde de nosotros, profe. Que no se olvide la vaina. eso les digo.